Hola, mi nombre es Carolina. Bienvenidos a su podcast Con Sentido de Ciencia, Ciencia Simplificada, el podcast número 1 de ciencia en México, gracias a ustedes que me escuchan a través de todas las plataformas de audio y si me acompañan a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo ser mejor que los demás. ¿Qué se necesita para ser mejor que todos los demás? Pero antes de comenzar, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras un especialista? ¿Una persona totalmente enfocada que se absorbe, que se obsesiona por sus disciplinas o sus intereses? ¿O te consideras un generalista? Una persona que le gusta un poco de todo, que le gusta probar qué es lo que hay, sin necesariamente comprometerse con una sola disciplina. En México le diríamos algo así como que el que abarca mucho, aprieta poco. Y en este caso mi pregunta sería, ¿tú abarcas o aprietas? Nuestro episodio del día de hoy se basa en el artículo titulado Recent Discoveries on the Acquisition of the Highest Levels of Human Performance. Este lo pueden encontrar en la revista Science. Se publicó a mediados de diciembre del 2025 y la traducción al español del título es Descubrimientos recientes sobre la adquisición de los más altos niveles de rendimiento humano. Va a estar el link de este artículo en la descripción de este episodio. Como en todos los episodios, ahí pueden encontrar las referencias. En particular, este artículo no es de libre acceso, pero van a ver que uno de los links allá abajo es de Reddit y en ese post de Reddit una persona nos hizo el amable favor de colocar un link al PDF. Entonces, váyanse a buscar ese link de Reddit si quieren tener acceso a este artículo. Yo les recomiendo encarecidamente que lean este artículo conmigo. Lo que vamos a estar haciendo hoy es platicarlo como tal. Si lo descargan en este momento, van a poder prácticamente ir siguiendo la lectura conmigo. Y si ustedes jamás en su vida han leído un artículo científico, les recomiendo empezar con este. Entonces, el resumen comienza. Desde atletas como Simone Biles y Michael Phelps, hasta científicos como Marie Curie y Albert Einstein, identificar talentos excepcionales es esencial en la ciencia de la innovación. Pero, ¿cómo se origina el talento? ¿Alcanzaron los atletas, científicos y músicos más talentosos su máximo rendimiento relativamente temprano o tarde en su carrera? ¿Acaso estas personas renunciaron a dominar múltiples deportes, materias académicas e instrumentos musicales para alcanzar el rendimiento de clase mundial en uno solo? Albert Einstein, ¿abarcaba o apretaba? Y es que hay un problema en este mundo, amigos. Nuestro tiempo en la Tierra es finito. Nuestra energía, nuestra atención, nuestros recursos son limitados. Si nos concentramos en una sola cosa, podría ser que tengamos la oportunidad de hacerla realmente bien. Pero, por otro lado, si buscamos hacer muchas más cosas, eso nos abre la puerta a experimentar una mayor variedad de saberes, una mayor variedad de experiencias humanas. Sin embargo, podríamos terminar siendo un mediocre, un diletante. Yo no conocía la palabra diletante hasta que la leí para hacer este episodio. Resulta que diletante tiene una definición mucho más agradable en español que en inglés, como que en inglés está un poco más dura. En inglés nos dice que los diletantes son una persona con un interés superficial en un arte o una rama de conocimiento. Sería lo que llamamos un aficionado. Sin embargo, es un amateur que se dedica a una actividad sin intenciones serias. Eres meramente un conocedor superficial, aprendiz de todo, maestro de nada. Y aquí es donde entra el estudio de hoy, porque en este estudio tratan de resolver dos grandes incógnitas. La duda que tienen estos señores experimentadores es si son los individuos jóvenes con un rendimiento excepcional a edades tempranas las mismas personas que alcanzan el éxito mayor, el éxito mundial, los que llegan a la cima. O sea, ¿son los niños genios realmente los que se ganan los premios Nobel? ¿Son los jóvenes, las promesas atletas jóvenes, los que realmente llegan a ganar las Olimpiadas? Ese es el primer cuestionamiento de estos investigadores. Si un éxito temprano realmente está relacionado a un éxito
superior en la vida. Y la segunda incógnita es si los predictores de rendimiento excepcional a edades tempranas también predicen el triunfo y rendimiento excepcional más adelante. Y estas dos incógnitas pueden sonar similares, sin embargo, no lo son. En la primera incógnita, lo que ellos quieren saber es si las personas que se suben al podio cuando están chiquitas son las mismas personas que se suben al podio cuando están grandes. Ahí estamos hablando de individuos. Y en el segundo cuestionamiento estaremos hablando un poco más sobre comportamientos, circunstancias, si son los mismos factores que hacen que a un niño le vaya bien, que tenga éxito temprano, si esos mismos factores se replican en la edad adulta para llegar a la cima. ¿Son esos mismos factores o son diferentes factores? O sea, no tiene nada que ver lo que hace un niño genio ganar la medalla de sabiduría a lo que hace que una persona se gane el Nobel más allá en su edad. Y generalmente cuando platicamos de algún estudio en este canal, solemos dejar las limitaciones del estudio para el final. Primero platicamos de toda la carnita que trae el estudio y hasta el final hablamos de todo lo que le falta o donde podría mejorarse en una investigación subsecuente. Sin embargo, el día de hoy quiero empezar platicando por las limitaciones que tiene este estudio, porque eso nos da mucha claridad sobre cuál es el enfoque que tuvieron los investigadores. Una de las grandes limitantes de este estudio es que no se incluyeron las variables o las circunstancias socioeconómicas de cada uno de los individuos analizados. O sea, a ver, nosotros sabemos que vivimos en una sociedad y el hecho de que tus padres tengan más recursos para invertirle a tu educación, a tu atletismo, a tu hobby, a lo que sea, si te gusta, no sé, tocar el violín y tus padres tienen la capacidad de mandarte a la mejor escuela de violín, pues sí tienes mayores probabilidades de terminar siendo pues un mejor violinista que una persona que pues no tiene esos recursos detrás para impulsar su hobby, su carrera, su interés académico. Estos investigadores no consideraron ese entorno socioeconómico. En lo que los investigadores se quisieron enfocar fue en los comportamientos relacionados con la práctica. O sea, no importa cómo llegaste a las clases de fútbol, si te llegaste en camión o si llegaste en un Rolls Royce, los investigadores quieren saber si existe una diferencia entre practicar 8 horas al día o practicar solamente 4 horas al día. En eso se enfocaron ellos. Si la dedicación y el enfoque que tiene un participante en una disciplina hace la diferencia entre llegar a ganarte un Balón de Oro o quedarte en el Necaxa. No sé, alguien del Necaxa se ha ganado un Balón de Oro. La verdad es que no sé nada sobre el Necaxa, pero me siguen en Instagram. Entonces, saludos al Necaxa. Arriba la ciencia y el Necaxa, al parecer. Pero bueno, es bien importante hablar de esa limitante y ahora lo que entendemos es, claro que sí afecta el entorno socioeconómico, el rendimiento que tiene una persona. Por supuesto que sí. Claro que afecta el entorno socioeconómico, el alcance y las horas que va a tener disponibles esa persona para practicar. Por supuesto que sí, o sea, créanme que no lo estamos dejando de lado. Simplemente el enfoque el día de hoy es si tú puedes invertirle todas las horas, o sea, si te ganas la beca de Carlos Slim y la beca de Carlos Slim dice que tu hijo le va a poder dedicar 18 horas de su vida a esta disciplina, ¿será eso lo más conveniente? ¿Esa es verdaderamente la fórmula para crear personas que llegan a la cima de sus disciplinas? Y esto mencionan los investigadores que es algo importante, porque en el modelo de desarrollo que tenemos hoy en día, las escuelas, las universidades, los conservatorios, las academias deportivas buscan jóvenes de élite de todo el mundo, seleccionan a los jóvenes de mayor rendimiento y después intentan acelerar la carrera de estas personas, o sea, que mejore su rendimiento mediante una práctica disciplinaria que es intensiva y enfocada, específica. Resulta que tú eres el mejor arquero de Cuautla, venga. Todos los días vas a tener un arco en las manos, un arco y flecha, porque eso es lo que posiblemente te lleve a las Olimpiadas del arco. Aunque, híjole, parece que no es así. Este acercamiento que se tiene a desarrollar los talentos puede ser que ustedes lo conozcan como la regla de las 10,000 horas. ¿Se acuerdan de eso? Es la idea de que si alguien dedica 10,000 horas a practicar de forma dedicada una habilidad, va a dominarla. Con 10,000 horas que tú le dediques a lo que sea, te vas a convertir en un
es experto. Esta regla fue popularizada por el libro Outliers de Malcolm Gladwell y se basa en un estudio de 1993 con estudiantes de violín de alto rendimiento. Estos estudiantes, al cumplir 20 años y ser jóvenes promesas, habían acumulado un promedio de 10,000 horas de práctica. Y de ahí surge mucho esto de que entre más le dediques a esa área de especialidad, pues mejor te vas a volver, cosa que a todos nos parecería lógica. Pero justamente este estudio de 1993, que es retomado por Gladwell en su libro, señala una de las brechas que teníamos en el entendimiento de cómo se llega al éxito. Y es que todos estos jóvenes que fueron analizados en el estudio eran jóvenes promesas. Eran jóvenes promesas. Aún no llegaban a la cima. Estaban encaminados, sí. Estaban por encima de sus compañeros, sí. Pero aún no llegaban a la cima. Y no se sabía cuántos de ellos iban a llegar a ser el mejor violinista del mundo. Y es precisamente esta brecha la que se ha tratado de cubrir en nuevas investigaciones. ¿Qué tal que esas jóvenes promesas realmente no se convierten en los mayores violinistas del mundo? Y posiblemente se sorprenderán de escuchar que justamente eso era lo que estaba sucediendo. En este estudio, que es una revisión bibliográfica, se sintetizan los hallazgos sobre el desarrollo de más de 34,000 adultos internacionales de alto rendimiento en diferentes áreas. Esto incluye premios Nobel, los compositores de música clásica más reconocidos, campeones olímpicos y los mejores ajedrecistas del mundo. Y la evidencia que encontraron en este análisis es que existe un patrón común en todas estas áreas. Y bueno, no necesitamos muchos dedos de frente para darnos cuenta que son áreas y disciplinas muy diferentes entre sí, que requieren diferentes tipos de habilidades. Podríamos pensar que lo que necesita una persona para ganarse un premio Nobel comparte poco con lo que necesita una persona para ganarse una medalla olímpica por lanzamiento de garrocha. Además de la diferencia entre las habilidades requeridas por cada disciplina, la estructura de edad de las carreras profesionales suele ser diferente. La edad de ingreso y de máximo rendimiento varía entre cada una de estas disciplinas. Por ejemplo, para muchos atletas, su mayor oportunidad o la ventana para alcanzar un podio olímpico puede estar alrededor de sus 20 años. Sin embargo, para ganarte un Nobel en una disciplina que requiere muchos años de dedicación, pues a los 20 años la verdad es que todavía eres un dulce neófito que está buscando tal vez como becario en un laboratorio. El pico de la carrera se alcanza alrededor de los 40, 50, 60 años. Y aún con todas estas diferencias, los investigadores encontraron que existen patrones que se replican en el éxito de estas personas. Entonces, platiquemos qué es lo que han encontrado las investigaciones. Pues miren, se han hecho investigaciones donde se siguen a estos niños prodigios, estos niños que son promesas, y se ha encontrado que una fracción de estos niños promesas llegan a ser pues, a la cima de sus carreras, a la cima de sus disciplinas. También se ha encontrado que algunos adultos exitosos, que hoy en día, ya sabes, van y entrevistan a una persona que se ganó el Nobel y le preguntan, oye, enséñame tus calificaciones de la primaria, y encuentran que esa persona que se ganó el Nobel también era una joven promesa, de verdad estaba por encima de todos sus compañeros. Sin embargo, se ha encontrado también que muchas de las personas que están en la cima, cuando llegas y les preguntas, oye, a ver, enséñame tus calificaciones de la primaria, pues realmente no les iba tan bien. Estaban por debajo de sus compañeros que eran jóvenes promesas. Y aquí entra la pregunta, ¿cuál de los dos es la regla? Y existen algunos ejemplos famosos que representan cada uno de estos patrones. Por ejemplo, en el primer caso de niños promesa que se volvieron la cima de su disciplina, se encuentran personas como el compositor Mozart, que desde los 3 años ese hombre ya te andaba cantando El cielito lindo, el golfista Tiger Woods y el ajedrecista Gukesh Domaraju, además del matemático Terence Tao.
Por otro lado, existen ejemplos famosos del segundo patrón, de estos niños que pues no eran tan ilustres cuando estaban chiquitos y aún así se volvieron adultos que estuvieron en la cima de sus carreras. Entre ellos se encuentran el compositor Ludwig van Beethoven, el jugador de baloncesto Michael Jordan, el ajedrecista Viswana Nathan y el científico Charles Darwin. Y aquí la pregunta que todos nos tenemos que hacer es: ¿cuál de estos dos patrones es la regla y cuál es la excepción? ¿Acaso todas las personas que se encuentran en la cúspide de sus carreras nacieron siendo niños genios como Mozart? ¿O es acaso que las personas que se encuentran en la cima de sus disciplinas fueron jóvenes, niños conflictuados que tuvieron que probar de todo antes de darse cuenta cuál era pues su llamado o su misión en la vida, tal como le sucedió a Charles Darwin? Y aquí es donde entra el análisis que se realizó en este estudio. Por ejemplo, se hizo un análisis de 50,000 atletas, el cual incluía a 3,375 medallistas internacionales de todos los deportes que se juegan en las Olimpiadas. Y lo que se encontró es que la mayoría de estos atletas jóvenes, de estos atletas que se subían al podio a edades tempranas, no encontraban el mismo éxito más adelante en sus carreras. Una vez que se volvían atletas expertos o que llegaban, ya saben, a las ligas, a las Olimpiadas como tal, que salían de las ligas junior, ya no se subían al podio. Y no acaba ahí. Se descubrió también que la mayoría de los atletas senior que eran exitosos no habían alcanzado previamente un nivel de campeonato equivalente como juniors. O sea, cuando eran jóvenes atletas, no les había tocado subirse al podio. Se habían subido al podio, habían ganado las medallas olímpicas como atletas ya más grandes. Y en cuestión de números, el 82% de los atletas junior de nivel internacional no alcanzan posteriormente el nivel internacional como atletas senior. Y el 72% de los atletas senior a nivel internacional no alcanzaron previamente el nivel junior internacional. El 72% de los atletas que se suben a los podios de las Olimpiadas no fueron jóvenes promesas. Y el 82% de las jóvenes promesas no se convierten, no llegan a alcanzar la cima de sus disciplinas. Y estos porcentajes se ponen peor cuando se combinan análisis prospectivos y retrospectivos, ya que se encontró que la gran mayoría, casi un 90% de los atletas de nivel internacional junior y senior en etapas posteriores de su carrera son personas completamente diferentes. O sea, solamente el 10% de los junior llegan a ser este atleta senior exitoso. Y por otro lado, al examinar los atletas de alto rendimiento dentro de este grupo, que ya es de élite, los medallistas internacionales junior y senior también son casi un 90% personas diferentes. ¿Se acuerdan que esa era la pregunta inicial del estudio? Si las personas que son jóvenes promesas son las mismas personas que se suben al podio de grandes, bueno, 90% no lo son. Y estos señores del estudio dijeron, ¿cómo podemos llevar este análisis a otro tipo de profesiones? A profesiones que no necesariamente tienen una medalla para denotar quién está hasta arriba, quién está en la cima. Y dijeron, bueno, tal vez en otras profesiones como los cirujanos, los pilotos, una profesión más normal, lo que podemos hacer es comparar cómo les iba en la escuela versus cuál es el salario que está obteniendo esta persona. Y lo que encontraron es que el 1% de los niños con mayor rendimiento cognitivo, o sea, el 1% de los niños que está hasta arriba en inteligencia, y las personas, el 5% que más ganan ya como adultos, agarraron el 5% de los salarios más altos, son 99% personas completamente diferentes. O sea, es un porcentaje mínimo de estos niños con alto rendimiento cognitivo los que realmente logran transformar ese rendimiento cognitivo en un mayor salario. También analizaron qué era lo que estaba sucediendo con las personas de universidades élite, estas que ya son altamente selectivas, y encontraron que los graduados con un mejor rendimiento de estas universidades élite que son altamente selectivas y el 5% de quienes más ganaban
a nivel salario, eran personas diferentes en un 85%. O sea que tu rendimiento universitario pues no tenía una relación tan directa como podríamos pensar con tener el mayor salario. Y fíjense que aquí yo me traería de vuelta esa limitación que platicamos al inicio sobre cómo no se consideró en este estudio las circunstancias socioeconómicas de los individuos. Creo que para temas como las Olimpiadas, la ciencia, puede ser que existan más estímulos, apoyos académicos que de alguna forma te ayuden ahí a sobrellevar las diferencias socioeconómicas. Pero en tema de salario, la verdad es que pues yo creo que a la mayoría de las personas que estamos grandes nos ha tocado experimentarlo, vivirlo. No se trata tanto de cuánto sabes, sino a quiénes conoces, sino es un tema también mucho de suerte. Entonces, sí se me hace muy interesante que se hable de cómo las personas más inteligentes no llegan a ser las más remuneradas. Creo que es algo que deberíamos de analizar como sociedad, pero no me extraña. Vaya, no me extraña. O sea, lo otro que tú me digas que los atletas jóvenes no son los que están llegando al podio en las Olimpiadas, eso a mí me voló la cabeza. Y lo siguiente que les voy a contar también me voló la cabeza. Pero que tú me digas que las personas más inteligentes no son las que terminan ganando más en la vida, yo creo que eso se lo sabe hasta mi abuelita. Porque ahí, pues todos los factores, los determinantes sociales de nuestro nivel socioeconómico, pues sí, no pueden ser ignorados. Todavía, híjole, en Latinoamérica está cabrón, pero todavía si eres un joven talento, es posible que encuentres apoyo gubernamental a través de instituciones, a través de organizaciones civiles. Pero pues para lo demás, la verdad es que sí, nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Y amigos, la meritocracia no existe. El que seas la persona más inteligente y más trabajadora, muchas veces no está por encima de a quién conoces, de quién eres hijo, cómo se ve tu carita. Entonces, sí, por ese lado, la verdad es que pues, no me sorprendió mucho, pero es interesante que se ponga en papel, que se analice y se ponga en papel. Es diferente que mi abuelita diga, sí, cierto, así es el mundo. Aquí un investigador le dedique y les haga el análisis estadístico a los datos y te diga, es exactamente un 1% versus un 85%. Cambia la cosa. No hay que obviar la realidad. La realidad no es obvia. Pero a ver, regresemos a lo que nos acaba de volar la cabeza. También estos investigadores analizaron el ámbito de la música clásica y mencionan que aunque no existen conjuntos de datos equivalentes para combinar análisis prospectivos y retrospectivos, estudios prospectivos han reportado que muchos niños prodigio no se convierten en músicos adultos de alto nivel y algunos estudios retrospectivos han demostrado que muchos músicos adultos de alto nivel no fueron niños prodigio. De hecho, mencionan que la evidencia disponible de diversos dominios sugiere de forma consistente que las poblaciones de artistas excepcionales tempranos y de artistas excepcionales posteriores en la edad de máximo rendimiento son en gran medida poblaciones distintas. La mayoría de los artistas de alto rendimiento temprano no alcanzan el máximo rendimiento en la edad de máximo rendimiento, o sea, donde sí hay que agarrarse a los trancazos para ganarse un Emmy, para ganarse un Grammy. Y quizás, más notablemente, la mayoría de los artistas de alto rendimiento en la edad de máximo rendimiento no fueron artistas de alto rendimiento temprano. En resumen, nos dicen ellos, es que la evidencia sugiere que el máximo rendimiento en la etapa cúspide de nuestras carreras se asocia negativamente con el rendimiento temprano. Como dirían nuestras abuelas, ser llamarada de petate. Cuando te quemas muy de joven, no alcanzas la cima en la cúspide de tu carrera. Y esto es algo que a mí me voló por completo la cabeza y de hecho va en contra de muchas de las concepciones que teníamos y va en contra de muchos de estos programas que, como les decía, están diseñados para agarrar a estos niños prodigio y volverlos las eminencias dentro de sus disciplinas. Como sociedad nos conviene transformar a estos niños prodigio en los innovadores del futuro, en los siguientes premios Nobel, en los siguientes atletas de élite, en los que empujen la humanidad hacia adelante. Sin embargo, pareciera que nuestra estrategia estaba basada en datos que no concuerdan con lo que estamos viendo en la realidad. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar
qué es lo que está pasando, qué está sucediendo con estas jóvenes promesas que no están logrando alcanzar la cima. Y entra la segunda pregunta que se hicieron los autores de este estudio. ¿Cuáles son los predictores para estas jóvenes promesas? ¿Y cuáles son los predictores, cuáles son los factores que están detrás de estas personas que llegan a la cúspide de sus carreras? Y aquí me encanta porque muy decididamente ellos empiezan la sección diciendo: en el deporte, varios factores predictores del rendimiento inicial de los jóvenes y del posterior rendimiento de los mayores de la clase mundial no solamente son diferentes, sino que son opuestos. Imagínense eso. O sea, ellos están diciendo que todo eso que te hace ser un niño prodigio o una joven promesa en el deporte es justamente lo que evita que te vuelvas un deportista de talla mundial, que te ganes las medallas olímpicas, que estés hasta arriba de todos los demás. No solamente son diferentes esos factores, sino que están opuestos. Y hablando de estos factores, empezamos a notar cosas bien interesantes. Por ejemplo, notaron que en los atletas juveniles, los atletas que se encontraban hasta arriba de los podios, los de mayor rendimiento, tenían muchas más horas de práctica en su deporte, pero menos horas de práctica en otro tipo de deportes, en comparación con el resto de los atletas de su categoría, con los atletas que no eran tan buenos. Sin embargo, los atletas senior de clase mundial, en comparación con los atletas senior que solamente llegaban a clase nacional, la cual es de menor rendimiento, tenían menos práctica en su deporte principal, pero mayor práctica en otros deportes. Y encontraron que en promedio los atletas senior de clase mundial practicaron otros 2 deportes a lo largo de 9 años durante su infancia y su adolescencia. Lo que nos están señalando aquí es que las personas jóvenes que están en el podio cuando son jóvenes se volvieron ultra especialistas a una edad temprana. Sin embargo, las personas que están en el podio en una edad más adulta, las que alcanzan realmente estos galardonados internacionales, ellos no fueron especialistas a una edad temprana. Ellos dedicaron menos horas especializadas a su deporte en particular y en lugar de esto estuvieron en por lo menos otros 2 deportes durante su infancia y su adolescencia. Y esto no solamente lo encontraron en disciplinas que son deportivas. Por ejemplo, los premios Nobel de Ciencias tuvieron un progreso más lento en su carrera, comparado con los nominados al premio Nobel, pero que no fueron ganadores, o con las personas que son galardonadas, pero solamente a nivel nacional. Los premios Nobel en particular tenían menos probabilidades de obtener becas y tardaron más en conseguir su primera cátedra en comparación con las personas que eran solamente galardonadas a nivel nacional. También los premios Nobel tuvieron un progreso más lento en términos de impacto de publicaciones durante sus primeros años que las personas que estuvieron solamente nominadas al Nobel. O sea que en sus primeros años de carrera, los que eventualmente se ganaron un Nobel, pues no apuntaban para allá, no les estaba yendo tan bien en comparación con otras personas que sí les fue muy bien, pero que se quedaron únicamente a nivel nacional. Encontraron los investigadores también que de manera similar, los ajedrecistas veteranos que se encontraban entre los 3 primeros puestos del mundo tuvieron un progreso más lento en su rendimiento durante sus primeros años que los jugadores veteranos que ocupaban los puestos del 4º al 10º puesto. Y volvamos a hablar de los patrones porque son muy importantes. Así como se encontró que los atletas élite habían dedicado varios años a por lo menos 2 deportes, se encontró también que los premios Nobel de Ciencia, en comparación con los que solamente eran galardonados a nivel nacional, participaron en actividades más multidisciplinarias en términos de estudio, práctica y experiencia laboral, tanto de la ciencia, o sea, estuvieron en diferentes disciplinas dentro de la ciencia, no se fueron a especializar de forma inmediata, como también fuera de ellas. Por ejemplo, participar en actividades de artes, música y artesanía. Al igual que los otros 2 deportes practicados por atletas de talla mundial, los premios Nobel en promedio se dedicaron a 2 pasatiempos adicionales. Y este aspecto multidisciplinario también se ha encontrado en el arte. Por ejemplo, se analizaron 911 óperas de los 59 compositores más renombrados de todos los tiempos y se encontró que el éxito de las óperas de los compositores se correlaciona
relacionó negativamente con el número de óperas de géneros específicos que habían compuesto previamente. Entre más óperas tenía ese compositor dentro de un mismo género, o sea, entre más se especializaba en ese género, menos probabilidad tenía de encontrar el éxito. Cuando componían óperas en diferentes géneros, tendían más estos compositores a ser exitosos. El éxito de las óperas de los compositores se asoció positivamente con el número de composiciones previas en todos los géneros. La cumbia y el metal, amigos, van de la mano. ¿Quieren ser un metalero exitoso? Aviéntense unas cumbias. ¿Quieren ser un cumbiero exitoso? Aviéntense un buen metal. La ciencia dice que eso les puede ayudar. Estos hallazgos implican que la experiencia previa de los compositores con diversos géneros, en lugar de especializarse en un solo género, era predictor del éxito. También se analizaron las rachas exitosas, cuando de pronto los artistas, los científicos o los directores de cine se avientan puros hits. Todos tienen su época dorada. Y lo que se encontró es que estos estallidos de obras de gran impacto, agrupadas en una sucesión cercana, fueron precedidas de forma consistente por un periodo de varios años de trabajo en otras disciplinas, géneros o estilos artísticos. Y esto aplicaba tanto para científicos, artistas y directores de cine. Antes de tener sus rachas de hit, estos tres tipos de creadores habían dedicado varios años de trabajo a otras disciplinas, géneros o estilos artísticos. Multidisciplinaridad, amigos, qué interesante. Y en síntesis, lo que encontraron los autores de este estudio es que la mayor práctica multidisciplinaria, la menor práctica específica en la disciplina y el menor progreso en la disciplina durante los primeros años eran patrones que se repetían en todas las personas que encontraban el éxito, que llegaban a la cima. Y de hecho, su menor progreso inicial en esa disciplina específica en la que eventualmente se volverían pues los referentes, los más exitosos, esa menor progresión inicial estaba asociada a que tenían una mayor práctica multidisciplinaria y a una menor práctica específica en su disciplina. Y esto es algo súper interesante y completamente contraintuitivo, porque lo que nos están diciendo es que los que se vuelven los mejores futbolistas del mundo son esas personas que de inicio no le dedicaron tanto tiempo específico al fútbol, sino que además de hacer fútbol hacían natación y hacían básquetbol. Y al parecer, el hecho de haber hecho natación y haber hecho básquetbol eventualmente los volvía mejores futbolistas, porque podían superar a sus compañeros que aunque fueron jóvenes prodigios, porque le dedicaron una cantidad inmesurable de horas al fútbol, el hecho de que ellos fueron multidisciplinarios al ser jóvenes les daba cierta ventaja por encima de sus contrapartes que habían tenido las mayores horas de práctica. Estas personas encontraron que hay factores que determinan el éxito por encima de las horas de práctica específicas, y entre ellos se encontraba el ser multidisciplinario, y eso aplicaba también para las artes y para las ciencias. Esto de verdad que a mí me voló la cabeza por completo. Es como si te dijeran a ti, mira, él es el mejor violinista del mundo. Uno asumiría que es la persona que más horas en el mundo le ha dedicado a tocar el violín, pero no. Resulta que esa persona, que es el mejor violinista del mundo, es el mejor violinista del mundo no porque tiene más horas, sino porque además tocaba la guitarra. Amigo, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Cómo puede ser? Y esta evidencia que se encontró de forma empírica es tan contraintuitiva que los autores decidieron proponer 3 hipótesis para explicar qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que el tener menos horas específicas dedicadas a una disciplina te prediga que te vaya mejor que a las personas que de verdad se quemaron las pestañas practicando? Y ellos nos dan 3 hipótesis que buscan explicar estos patrones de evidencia empírica encontrados en la revisión. La primera hipótesis es la de búsqueda y coincidencia, la segunda es la de capital de aprendizaje mejorado y la tercera es la de los riesgos limitados. La primera hipótesis, que es la de búsqueda y coincidencia, deriva realmente de una hipótesis que se genera en el mercado laboral. Esta nos dice que la experiencia en diversas disciplinas aumenta la probabilidad de que
los profesionales encuentren una disciplina que se adapte óptimamente a sus talentos y preferencias individuales. Los profesionales que encuentran una disciplina que se ajuste óptimamente a sus necesidades tienen más probabilidades de desarrollar un rendimiento máximo excepcional. Estas personas que tuvieron la oportunidad de probar varias disciplinas pudieron probar y decidir cuál era la que mejor les hacía match a su talento, a lo que más disfrutaban, a lo que querían seguir haciendo a largo plazo. En contraste con las personas que se volvieron hiper específicas con una disciplina desde un inicio. Empezaste a tocar el piano y ya no lograste descubrir que tenías un talento extraordinario para el violín. O tal vez sí, tu talento era el piano, pero eventualmente lo que más ibas a disfrutar era el violín. Y el disfrutar el violín, pues posiblemente te iba a hacer disfrutar más la experiencia, comprometerte más con ella y llevarla más a largo plazo. De acuerdo a esta hipótesis, el hecho de que los jóvenes tengan la oportunidad de probar diferentes disciplinas aumenta la probabilidad de que caigan en la más adecuada para ellos. Y esto aplicaba también en los científicos, que de entrada no se iban a un tema específico, sino que pues anduvieron por varias áreas de la ciencia antes de encontrarse una que se volvió la que los llevó al premio Nobel. La segunda hipótesis es la del capital de aprendizaje mejorado, y esta se deriva de la teoría general de la transferencia del aprendizaje. Lo que nos dice es que diversas tareas, situaciones y metodologías de aprendizaje en diferentes disciplinas pueden ampliar el potencial de los artistas para el aprendizaje futuro a largo plazo específico de su disciplina. Esto se le llama el capital de aprendizaje y existen 3 formas interrelacionadas en la que esto sucede. Primero, diversas experiencias de aprendizaje en diferentes disciplinas pueden facilitar el pensamiento flexible de la persona. Además, su capacidad para reconocer patrones problemáticos y la integración de diferentes perspectivas, ideas y métodos en la exploración de diversas soluciones. De hecho, basándose en la revisión de la persona que analizó las óperas de los compositores exitosos, sugirió que el potencial creativo requiere de experiencias diversificadas y desafiantes. Segundo, diversas experiencias de aprendizaje también pueden facilitar la capacidad del alumno para adaptarse a diferentes tareas, situaciones, metodologías e información disponible. El ejecutante se convierte en un aprendiz más adaptable y puede aprovechar más oportunidades de aprendizaje de forma eficaz. Y número 3, las experiencias con mayor variación en los diseños y metodologías de aprendizaje pueden brindar mejores oportunidades para comprender los principios que conducen a soluciones de aprendizaje más o menos efectivas para cada alumno. Como resultado, un mayor capital de aprendizaje para el aprendizaje a largo plazo específico de una disciplina facilita la adquisición de un rendimiento máximo excepcional. En resumen, todo este habladero que les acabo de decir es que el hecho de que estas personas hubieran probado diferentes disciplinas los hace más adaptables y los hace ser mejores para aprender. El ser multidisciplinario te enseña a aprender a aprender. ¿Se acuerdan de esa materia? Yo me acuerdo que la tuve en la primaria, el aprender a aprender. Pues resulta que es algo bien interesante y que es algo que podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de que tú aprendas a tocar un instrumento no solamente te hace bueno para tocar ese instrumento, sino que también te enseñó a aprender. Aprendiste a aprender cómo se toca ese instrumento. También, y esto aplica para todo, por eso yo siempre les digo, tengan hobbies. Los hobbies sirven para todo. Yo el año pasado aprendí a coser y esto de verdad que me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida, porque para mí el coser, por ejemplo, el coser un vestido, realmente es solucionar un problema. Un problema que se tiene que partir por partes. Las mangas es un problema, la falda es un problema, cómo se aborda ese problema, cómo me voy paso a paso, cómo tengo paciencia, cómo no me desespero. Todas esas cosas que aprendo a través de la costura impactan otras áreas de mi vida, porque al final del día estás aprendiendo a aprender, estás aprendiendo a abordar problemas, a encontrar soluciones. Y esto nos lleva a la tercera hipótesis de por qué los jóvenes prodigios no llegan a ser los talentos del mañana. Y esta es la hipótesis de los riesgos limitados. Y nos dice
que cuando practicamos menos tiempo en nuestra disciplina específica por estar haciendo cosas más multidisciplinarias, limitamos el riesgo de factores que pueden obstaculizar o incluso poner fin a nuestra carrera profesional. Y aquí se pueden incluir las lesiones, el burnout, el tener desequilibrio entre el trabajo, lo que le dedicamos a nuestra disciplina y el descanso y lo que disfrutamos nuestra vida, y que eso eventualmente pues nos desgaste, nos genere un agotamiento profesional o un sobreentrenamiento que digamos, ¿sabes qué? Pues ya no quiero. Ya no quiero que mi vida se trate del violín 24/7, ya me harté de desayunar, comer y cenar violín, quiero hacer otra cosa. Que cuando no son multidisciplinarias estas personas, cuando no tienen esa capacidad de no estar solamente enfocadas en un solo aspecto, pues que les sirve para poder, pues, respirar, tomar un aire fresco. El riesgo aquí es que la persona termine estancada en una disciplina que se deja de disfrutar, o incluso que ocurran lesiones por el sobreuso en disciplinas que ocupan el rendimiento psicomotor, como los deportes o la música. Que tengas ¿cómo le dicen? ¿Codo o hombro? ¿Hombro de tenista o codo de tenista? No recuerdo qué es lo que se les jode, pero sí, es básicamente eso. Tienes 30 años haciendo exactamente el mismo movimiento y no le das otro tipo de movimientos a tu cuerpo, pues bueno, hasta el cuerpo se desgasta. Los deportistas con menor riesgo de factores que obstaculizan su carrera profesional tienen una mayor probabilidad de desarrollar un rendimiento máximo excepcional. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Ya respondieron la pregunta que les hice al inicio? ¿Ustedes se consideran especialistas o generalistas? Hay algo bien importante que les tengo que recordar, y es que todo este tiempo hemos estado hablando de gente dotada, de gente súper disciplinada. O sea, cuando yo les digo que estas personas, que estas personas que eventualmente se ganaron el Nobel, dedicaron menos horas al estudio que las personas que nada más se quedaron en la talla nacional, no crean que la persona que se ganó el Nobel era un flojo. No. O sea, todas estas personas dedicaron horas al estudio por encima del promedio. O sea, incluso cuando las personas que se ganaron el Nobel estaban bajos en su carrera, estaban por encima del promedio. ¿Eso qué nos habla? Pues que la disciplina y la dedicación y posiblemente el talento también, pues no son factores a ignorar. O sea, no estamos hablando de gente que no era dedicada, que no era disciplinada, que no le dedicaba una gran porción de su tiempo a estas cosas, cosa que es bien importante para el éxito. Solamente que encontramos un patrón de que probar poquito de todo a edades tempranas, al parecer, ayuda más que dedicarte de forma única y decidida a un solo tema. También, no quiere decir que estas personas digan como, no, es que yo vi esta muchacha en el internet, me dijo que dedicarle menos horas a la cosa que me gusta era bueno para el éxito. Tienes que estar haciendo otras cosas. O sea, no significa voy a dejar de nadar y me voy a poner 6 horas en el TikTok. Significa voy a dejar de nadar para probar música, para probar cómo hacer artesanías. Nuevamente, en la hipótesis del capital de aprendizaje, tienes que intercambiar estas horas de práctica por horas de práctica que te den capital de aprendizaje, que estén desarrollando tus habilidades de forma multidisciplinaria. Entonces, esta no es una excusa para que nos tiremos a la milonga, claro que no. Es una excusa para que nos volvamos curiosos. Yo eso fue lo que aprendí. Yo aprendí que tengo que ser curiosa, tengo que ser multidisciplinaria, y fíjense que eso es algo que lo veo en lo que yo hago, que es esto que están viendo aquí. O sea, yo creo que de las cosas que más le han gustado a la comunidad son, mi video más exitoso une la historia, que es un gran interés que yo tengo. O sea, yo siempre digo que es mi segundo amor, la historia y la ciencia. O sea, yo te hablo de ciencia, sí, pero te la uno a cosas históricas que sucedieron y a personajes históricos. Y eso, si yo fuera una persona completamente clavada en la ciencia, pues tal vez no lo conocería, tal vez no se los podría presentar de esa forma. Otro gran gusto que tengo yo es estar enterada de las noticias. O sea, yo se los he dicho, yo leo, escucho, consumo noticias de forma altamente obsesiva. Y eso hace que yo pueda nutrir los temas de ciencia con el entorno político, socioeconómico que se encuentra alrededor, y creo que es algo que le gusta a muchas personas. Claramente hay muchas personas a las que no les gusta, en cuyo caso mi respuesta es:
Hay muchos divulgadores de ciencia que no les gusta revolver el chile con el pozole. A mí sí me mama. Yo sí voy a seguir revolviendo el chile por el pozole. Yo siempre se los he dicho, la ciencia no sucede en el éter. La ciencia no está aquí encapsulada, lejos de la sociedad, de la economía y de la política. No, no, no. Y para mí es bien importante que entendamos la ciencia dentro del entorno en el que se desarrolla. Yo lo voy a seguir haciendo, pero para todos hay. El sol sale para todos, amigos. Y nada. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo me la pasé muy bien compartiéndoles esto que a mí de verdad me voló la cabeza. O sea, yo ya sé, el día que me encuentre un niño en la calle y lo quiera volver el siguiente prodigio, yo sé que lo tengo que meter a todo. Clases de cocina, clases de violín, clases de fútbol y pues algo va a encontrar ese niño que le guste y miren, de ahí, sin quemarse, chavo. Entonces, pues bueno, si ustedes tienen hijos o si ustedes son ese niño en desarrollo, niño de 32 años, no pasa nada. Consideren esto que les acabo de decir. Yo creo que las mentes curiosas y disciplinadas y dedicadas tienden al éxito, fíjense. Y si no al éxito, a la felicidad. Y ahí les voy a dejar el episodio. Recuerden darle a la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.